Vimos entre ellos que el primero era el libre albedrío. Dios no creó máquinas que fueran, no tomaran decisión, sino que Él le dio al ser humano libre decisión de escoger entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Vimos también que pudo haber sido porque para que sea una instrucción para los ángeles, porque los ángeles ven las acciones del ser humano. Déjenme recordarme qué más fue que vimos. Nos faltaba un par más. Aquí está, miren. Entonces, miren, el reconocimiento divino de la libertad de elección del hombre. Eso es el libre albedrío. Vimos el valor específico de ser el redimido. Eso significa que si el ser humano no hubiese pecado, se hubiese alejado de Dios, Dios no hubiese necesitado de libertarlo, pero lo libertó de la esclavitud del pecado y dejó de ser creación y pasó a ser hijo de Dios. Entonces es muy importante. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entienden? Esto solo lo estoy recordando, la semana pasada lo vimos. Entonces, el valor de un ser humano que ha sido libertado de la esclavitud del pecado, que aceptó a Cristo, lo salvó y que vino al Señor. La adquisición de conocimiento divino, esto significaba, era que si no existiera el mal o el pecado, ¿cómo el ser humano llegaba a ese conocimiento? Entonces, hoy en día el ser humano tiene el conocimiento del mal, pero también tiene el conocimiento del bien, y ahí el ser humano escoge cuál de los dos quiere, ¿verdad que sí? Yo les decía la semana pasada que los que vinieron del mundo, los que no han nacido en hogar cristiano, saben cómo es el mundo y hoy hacen una comparación entre el camino de Dios y el mundo. Personalmente yo les decía que yo venía del mundo y yo les suelo decir a los chicos que han nacido en hogar cristiano que no pierden nada, no se pierden de nada, porque el mundo no nos da nada, más bien nos destruye, ¿sí? La instrucción de los ángeles, esto yo les decía hace un instante, y nos faltan tres más. Que la quinta, ahí es la demostración del odio divino hacia la maldad. Esto me parece que lo vimos la semana pasada, ahí no lo haría. Si no existiera el pecado, entonces el ser humano o los ángeles no supieran que Dios está en contra del pecado. Pero como existe el pecado, entonces Dios sí ha dejado, y me parece que le manda un deber de esto, ¿sí? Sí, versículo. Un versículo, sí. Yo lo voy a recoger ya a lo que termine la clase porque no tengo tiempo. No se preocupen, yo lo voy a analizar en la casa. Si está mal, yo le mando un mensajito, está mal, y vuelvo a repetir. Es broma. Entonces, miren, yo mismo lo recojo cuando termine la clase. Entonces, miren, si no existiera el pecado, entonces, ¿cómo Dios podría demostrar que odia el pecado si no existiera? ¿Hasta ahí me entienden, amados? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, puede ser una razón que no decimos que exactamente esas son las razones, pero los estudiosos, los teólogos han llegado a una conclusión. Sexto punto, miren, el recto juicio de toda maldad. A ver, existen leyes, ¿sí o no? Los países se rigen a leyes. Nosotros tenemos aquí la Constitución de la República de Ecuador. Nadie se mueve si no se rige a esta Constitución. Dicen cuando alguien quiere poner un nuevo decreto, dicen que es anticonstitucional, no se permite. Es como dentro de la Constitución hay los derechos del trabajador, derechos a laborar, también tenemos los derechos de los niños, cosas por el estilo. Entonces, la sociedad se ha regido por diferentes tipos de leyes, pero usted se dará cuenta que las leyes se tuercen en la actualidad, ¿sí? Y no vayamos muy lejos aquí mismo. Entra alguien que está acusado de vacunar, que yo ya son una palabra natural, no tenemos aquí estudiantes de otros países, sino ecuatorianos, y entran personas que han estado vacunando. Hace unos meses atrás escuchaba que salía, no me acuerdo si era Fito o no recuerdo quién era que salía de la casa, y vino un contingente como de 5 carros, cada carro lleno y armados con armamento de alto calibre. Mi hermano Luis lo conocerá porque es militar, fusiles, HK, esos son los más antiguos, ahora creo que hay más. Bueno, los detuvieron todos directo a Fragancia y salieron al siguiente día. Pero si usted y yo caemos en cárcel por algún motivo, porque algo pasó, se equivocaron, me encontraron por ahí, usted iba a comprar el azúcar a las 10 de la noche y cayó preso, nos dieron cadena perpetua a nosotros. Pero en cambio, ellos sí salen. Alguien que mató, están en evidencia, están los videos. Y todo eso se desecha, ¿por qué? Porque las leyes se tuercen. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí.
Sí, se tuerce. Pero el recto juicio de toda maldad. Las leyes de Dios nunca se tuercen. ¿Sabe por qué? Porque Él es el juez justo. Y recuerdo ahora sí rápidamente que hace unos años atrás, y lo comparto con usted, hace unos años atrás, recuerdo que estaba en mi hogar, yo estaba soltero, y vi pasar a una persona que yo conocía que era un ladrón, malhechor, hacía cosas malas, yo lo conocía. Me acuerdo que estaba sentado ahí y escuché una voz que me dijo, yo tengo pena de ese ser humano y tengo misericordia, porque sé que aunque ha hecho maldad, el día en que parte de esta tierra va a ir al infierno. Así me dijo el Señor, yo lo escuché así. ¿Qué dice la sociedad con una persona, con un ladrón, alguien que mató, asesinó? Tal vez como cristianos nosotros no lo decimos, y hay cristianos que sí comparten este pensamiento que voy a decir. Hay alguien cuando escucha una noticia terrible, alguien mató a su querida madre, violó a su hermana, hizo terribles cosas imperdonables. ¿Qué es lo que dicen? Que lo castiguen, que lo maten así mismo como él violó, que lo violen, que lo corten en pedacitos. Ese hombre no tiene perdón de Dios, ¿sí o no? Lo quemen con leña. Que lo quemen, no tiene perdón de Dios. Pero ¿qué me enseñó Dios a mí? Que si ese ser humano se arrepintiera, Dios le perdonaría. Sí. Dios le perdona. ¿Sabe por qué? Porque Él me hizo entender, lo comparto con usted, tal vez usted ya lo sabe, pero se lo comparto rápidamente. Usted y yo vemos el final de ese ser humano, vemos que es un ladrón, un asesino, un violador, alguien que comete cosas terribles, pero usted no sabe el inicio de ese pobre ser humano, no sabe que cuando era niño fue violado, no sabe que vivió en un hogar disfuncional, eso me hizo ver, no sabe que lo golpeaban, no sabe que huyó de su casa, no sabe que su papá era drogadicto, su mamá era prostituta tal vez, y yo no declaraba prostitutas, pero en cambio toda esa clase de delincuencia provocó, y él huyó de su casa porque tal vez lo maltrataban y encontró en la calle malas amistades. Y usted y yo vemos nomás la última noticia de él, que violó, mató, asesinó a alguien, pero no vemos todo el recorrido. Y Dios sí lo ve, por eso es el juez justo. Él, con justicia, sí, él juzga, amado que me escucha. Y él también tiene misericordia. Entonces, vemos entonces que podría haber estado permitido que venga el pecado permitido, es porque se mostraría el juicio verdadero, un juicio recto, que no es un juicio que se tuerce, sino que es un juicio justo. Por eso que la gente dice, pero ese hombre, ahora te escudas en la Biblia, pero no saben que ese hombre conoció al Salvador del mundo y su vida fue transformada. Amén. Si usted y yo, el camino del Señor, vemos personas que han sido no malas, pero que ahora hay un cambio extraordinario. Entonces, ¿por qué? Porque Dios emite un juicio verdadero. Amén. Listo. Y el último, la manifestación y ejercicio de la gracia divina. Ahí entra el mismo tema que estoy tocando. Gracia. He aprendido que hay dos formas de gracia. Gracia se traduce en bondad, compasión y misericordia, que muchos de los que están aquí han escuchado hablar del pastor. Eso se traduce en gracia, bondad, compasión y misericordia. Pero también la gracia, también podemos hablar de la gracia cuando decimos el amor inmerecido. Cuando hablo de amor inmerecido, es que usted y yo no merecíamos, nadie de nosotros, yo no merecía que Dios me perdonara. Yo fui un vil pecador. Si usted pregunta por mi barrio, la gente le va a decir, no, si era un chico bueno, pero nadie conocía adentro, en mi corazón cómo estaba podrido. Tal vez yo no fumé, yo tomaba, fumé cigarrillos, tenía malos pensamientos, no llegué a lo que es la drogadicción, pero aún así la gente podría haber juzgado y decir, no, un chico bueno, pero solo Dios conocía dentro de mi corazón qué tan podrido estaba. Y aunque no merecía su perdón, Él me dio ese amor que yo no merecía. Y por eso hoy en la actualidad le sirvo y siempre suelo decir que quiero morir siendo cristiano. Porque entendí que Él me amó y lo dio todo por mí. Él murió y lo dio todo por usted y por mí. No merecemos. Y nos sacó de Él los nabos. Entonces, ahí es sin el pecado. Si no existiera el pecado, entonces no podríamos, ni los ángeles podrían haber visto esta parte de Dios. Porque habían visto un Dios creador, un Dios omnipotente, todopoderoso, pero no habían visto un Dios misericordioso que demostraba ese amor que aunque el ser humano no lo merece, aún así demostró su gracia. Y esa gracia es el amor inmerecido de Dios.
No merecemos ese amor hermoso, pero Él nos lo da. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos errado? Hemos caído muchas veces y aún así Él nunca señaló, sino que Él siempre ha dicho con sus brazos abiertos: mismo, aquí estoy, vuélvete a levantar y ven que quiero hacer grandes cosas para contigo. Acuérdense del apóstol Pedro, 3 veces lo negó y Él nunca le dijo, cuando tuvo su encuentro con Él, nunca le dijo: Pedro, me negaste, sino que le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas por tercera vez? Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderos. Más bien, en vez de haberlo condenado, porque acá nosotros los seres humanos condenamos, más bien lo levantó y le dio un trabajo hermoso que es cuidar la grey de Dios o la iglesia en Jerusalén. El origen del pecado. ¿Dónde se originó? ¿Dónde empezó? Les pregunto. En el Edén. Ya. ¿Cuántos me levantan la mano y dicen en el jardín del Edén? No. Los que dicen que vino en el jardín del Edén, levanten la mano. No, en el cielo mismo. Si nos vamos más allá, en el cielo mismo. Ya. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos creen que es en el cielo? Ya, en el cielo, en el cielo, en el cielo. Si nos vamos más allá. ¿Y en el jardín del Edén? No. Ya. Listo. Entonces, miren. En realidad el pecado nunca se originó aquí en la raza humana. ¿Sabe? El primer pecado, ¿no? el pecado no se originó aquí, se originó en el cielo. De allá vino. Y de ahí vino al ser humano. La serpiente antigua engañó, bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, engañó a Adán y Eva. Busquen en sus Biblias el libro de Ezequiel, versículo 28, 12 al 17. Vamos a Ezequiel 28, 12 hasta el 17. Vamos a dar lectura todos juntos, ¿ya? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Mire, el rey de Tiro. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Mire, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, querubín, mire, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, parece que fuera del trabajo que tenías, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Amén. Hasta ahí. Ahora miren, ¿qué vemos ahí? Primero habla de un rey y dice rey de Tiro, ¿cierto? Ya, pero toda la descripción de este ser no es en sí un ser humano, sino que Dios reprenda es Satanás y que el Señor lo reprenda. Ahora miren la característica que tenía. Dice que fue perfecto desde su creación. Dice que tuvo todos los materiales hermosos que puede haber habido. Ahí usted y yo leímos. Era hermoso, se tocó tamboriles, música cuando se lo creó. Dice, según los estudios que estuve también leyendo, dice que de toda la creación, de todos los ángeles, era como que la perfección, así prácticamente. Era lo máximo, como que una de las mejores creaciones. Eso es lo que estamos viendo.
Pero miren, ahí viene el detalle que se originó. Ahora, yo no tengo una respuesta, porque ni aún los teólogos tienen una respuesta de por qué se originó el mal de este ser. Porque dice el texto que se originó, estuvo en el cielo, y en el cielo no hay pecado, porque no había pecado pues, en esa época, porque Dios es santo. Y cuando hablamos de santo, significa que Todo su alrededor es que es santo. Claro. En la luz no hay oscuridad. Si usted prende una linterna en la oscuridad, ¿qué pasa? Se expande la oscuridad y sale porque nada gana la luz prácticamente. La luz, se podría decir que destruye la oscuridad, así diciéndolo de esta forma. ¿Y por qué se originó este primer pecado? Solo lo que relata la Biblia y que lo que se nos enseña es que se originó la maldad dentro de este ser. Ahora, que sí hay varias razones de por qué podemos ver que hay esta situación. A ver, Santo, ¿quién vive? Que se me está durmiendo y no estoy viendo los ojos. A ver, nadie se me está durmiendo. Ya termino, tengo 4 minutos. No se me duerme. Ya. Entonces, miren. La buena Carolina que se está durmiendo acá adelante. No la puedo ver porque está al lado derecho. Ya, entonces, miren. Entonces, no sabemos el por qué se originó. No dice la Biblia. No hay ningún versículo que diga pasó por esto. Pero sí hay ciertas características y que podemos llegar a la conclusión que sí. Miren, porque aquí dice el texto que demos lectura acá. Aquí hay un fragmento que me llamó la atención. Miren. Donde dice... mira, que era un ángel, pero un querubín. Querubín grande. Un protector, por último. Por eso es que ahí los que pelean contra él no son cualquiera. Tampoco Dios nos ensucia las manos porque no le llegan los talones a nuestro Dios, ¿no? No le va a llegar nunca los talones. Ahí quien ha peleado contra este ángel caído es Gabriel. A ver si. Sí, Gabriel es. Sí. Acuérdense cuando habló con Daniel, en el libro de Daniel. Dice que venía peleando contra el rey de Tiro, que se lo oponía para que no le llegara las oraciones. Cuando pelearon contra el cuerpo en el libro de Judas, habla de que pelearon por el cuerpo de Moisés. Acuérdense que Moisés, Dios lo mandó a cierto monte y dice que ya no lo volvieron a ver más. Pero el libro de Judas relata que el diablo vino a robarse ese cuerpo. Estaba confundiendo. Gabriel es el que da los mensajes, pero es un arcángel. Y Miguel también es arcángel, pero es un arcángel que pelea. ¿Listo? Entonces Gabriel, Miguel fue el que peleó contra este ser. Y usted vaya a leer el libro de Judas. Es un solo capítulo, así que no hay donde perderse. No recuerdo el versículo ahora, pero ahí está. Que peleó el enemigo contra Miguel porque quería el cuerpo de Moisés. Esto es otro tema. Quiero que usted lea uno de los fragmentos de por qué el enemigo se le pudo haber dañado el corazón y haber vendido la maldad en él. En el 16, miren, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecado. Parece ser que por la causa de tu trabajo. Acuérdense que, no sé cuántos de ustedes les gustaba la música en el mundo. ¿A ustedes les gustaba la música en el mundo? Yo era de los que iba en el bus y cantaba desde bolero hasta reggaetón. Y era el típico, no sé si lo han visto en el carro, que va con los amigos. Y va con el ritmo. Así era yo. Yo cantaba de todo. En el carro. Bueno. El primer músico que Dios lo reprenda es el enemigo. Por eso es que tiene gran influencia en la música secular. Y por eso es que el mundo entero vive atado a estas cosas. No se dan cuenta, hacen falta sacar con esos conciertos. Y la gente está ahí metida. Pero bueno. Entonces, miren, según el versículo 16, parece que por la multitud de su trabajo, del trabajo que tenían, se empezó a originar el pecado en este ser. Que era perfecto, miren, que aún así se originó el pecado. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya no tengo más tiempo. La semana que viene vamos a ver otros temas más con respecto a este. Porque según el libro de Isaías 14, 12 al 14, de lectura en su casa, ahí relata otros temas. Y dice que ahí vamos a ver varios fragmentos, quiso poner se podría decir su local en las regiones celestes, quiso robarle la gloria a Dios, le hizo un golpe de estado al Señor, pero nunca lo logró. Y ha querido ser siempre como el Señor, por eso es que hay muchas copias y vamos a ver esto la semana que viene. Por eso es que en la actualidad usted se da cuenta que
No sé si han visto los falsos profetas en la actualidad. ¿Me acuerdas? Que ahora le dicen de todo y uno puede parecer, uno puede creer que viene de parte de Dios, pero no se dejen engañar porque hoy en día hay un espíritu de adivinación camuflado diciendo que es un profeta y te dice todo y la gente dice, ay, pero ¿cómo sabe de mi vida? Pero eso es un espíritu de adivinación porque escuchaba hablar a alguien, un gran maestro, y decía, usted tiene que analizar bien quién es profetiza. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Un árbol de uvas no da mango, no da manzanas. Entonces así también usted y yo tenemos que ser muy sabios en la actualidad.